tardes a todos y a todas. Bueno, como sabéis, vamos a empezar este coaching de maestros y de maestras con las compañeras que están trabajando en el proyecto educativo. Primero quería darle las gracias a Miss Valeria porque va a ser un poco, va a estar un poco coordinando estos coaching. La verdad es que van a ser talleres que, como estábamos hablando anteriormente, nos van a permitir un poco poner en el centro, ¿no? Todos estos temas que como maestros y como profesionales de la educación pues queremos un poco hablar. Este primer tema era en concreto para empezar con las emociones. Eh, el título es Las emociones, validación de las emociones, gestión y regulación. Y bueno, a partir de aquí pues damos paso a Miss Valeria para que haga la introducción e iniciamos con el coaching. Bárbara, muchas gracias. De repente se me puso la pantalla negra, así que pensé que de vuelta no iba a poder. Bueno, en principio, muchísimas gracias por estar acá. Si necesitan algún tipo de tiempo antes de empezar, me lo piden, porque también tuvimos como mucha introducción, así que es importante que estemos como acá. Recién nombraba antes de empezar que las emociones, en realidad hay como diferentes corrientes o vertientes que hablan de 4 o de 6 emociones básicas. Y lo primero que me surgía decir, antes de empezar a mostrarles las que yo traigo en esta oportunidad, si quisieran compartir, si saben cuáles son esas emociones básicas, si les dan ganas de decirme, o de dónde por ahí sus propios conocimientos, cuáles son las que ustedes manejan en sus propias prácticas, que eso es importante también. Bueno, pues uno maneja normalmente como cinco, digamos, Ajá. inicialmente como cinco manejo yo. Yo estaba pensando cuál era la sexta y no pude como cuadrar. Pero sí me ha gustado trabajar, bueno, se me va ahorita el nombre del autor, pero algo que se llama la rueda de las emociones, ¿sí? Donde Uh-huh. está toda esa, digamos, toda esa gama de emociones que existen y también de acuerdo como con la intensidad de la emoción, pues cómo podríamos determinarla de una forma o de otra. Muchas veces en la práctica yo me desprendo un poquito de esas cinco básicas, que yo trabajo cinco, inclusive la trabajo con los monstruos de las emociones, porque ustedes saben que yo trabajo mucho con niños, y los voy llevando a cómo a manejar también la intensidad y la variedad de emociones que existen aparte de las que Uh-huh. conocemos. ¿Y cuáles son esas 5, Bueno, yo trabajo Daisy? la Ajá. alegría, la tristeza, el miedo, el asco, el fastidio, sí, ese. Y me faltó una, cinco, Me parece que no, ¿eh? Que las ¿no? de no, no, Miedo, alegría, miedo, eh, alegría, tristeza, fastidio, tristeza. asco, cuatro iniciales, digamos que son las que trabajaríamos, que trabajo yo, pero lo que yo te digo, yo generalmente me desprendo hacia otras cosas. Ahí también trabajo el amor. Lo que pasa es que yo trabajo el amor como una emoción inicialmente, y ahí Ujú. sí ya me desprendo hacia otros lados. Porque trabajamos Bueno. sorpresa, por ejemplo, con los niños me gusta mucho trabajar la sorpresa, la Ujú. capacidad de sorprenderme ante Lo que muchas hablamos, cosas. lo que hablamos generalmente, Daisy, es que Mm. algunas emociones son básicas y de ellas se desprenden otras. Obviamente que no son 4, ni 5, ni 6, sino que son primarias y después como nada, como la rueda de los colores, ¿cierto? Un poco así, Mm. que es Ujú. lo que vos también decías. ¿Alguien más le gustaría compartir las que ustedes manejan más o menos? O El enojo, Y no. sí, bueno, el enojo, la tristeza, la alegría, em, el miedo. súper, Eso. esas 4, ¿no? Genial. Y bueno, no veo a las chicas, pero si alguien quiere compartir, avísenme porque como no veo si quieren hablar o no, tampoco quiero hacer, no las voy a ver, no las quiero ignorar. Em, ok, a ver si puedo compartir, porque me acaba de decir algo como que no puedo. Sí, perfecto, ya está. Ok, vamos a hablar de las emociones, en principio, y, y lo primero que me sale como mostrar es que eh, hablamos de una coherencia con las emociones. Las emociones en realidad son como esas reacciones que salen de la parte reptiliana del cerebro, es lo primero que sentimos, es lo primero que es lo que aparece de alguna manera
como primera reacción a algo que acontece, ¿no es cierto? Y después eso se expresa de alguna manera, como ustedes saben, tanto a través del lenguaje como del cuerpo, y obviamente internamente esa emoción nos habla y nos transmite algo. En principio, de alguna manera aprendimos a no mostrar ciertas emociones, quizás desde el juicio de que estaban bien o estaban mal, y también tendemos a que la emoción que expresa el otro, nosotros también tratar de encasillarla, y algunas, las que no consideramos que son tan lindas, también como o calmarlas, o no darle la validación desde el lugar de decir, veo, entiendo y siento lo que sentís, o qué es simplemente. Muchas veces la tendencia es a ver cómo salimos de esa emoción, por ejemplo, la de la tristeza, que es una de esas, o del enojo, que es una de esas que, por lo menos cuando trabajamos con chicos, tratamos mucho de que salgan rápido, en lugar de sentarse en ellas y ver qué pasa con eso. Las emociones en realidad son mensajeros, nos vienen a mostrar algo que es importante para nosotros y que está aconteciendo. Entonces nos comunica cómo estamos en relación con lo que nos importa, lo que sentimos. Esto es interno, es subjetivo. Esto es importante también decir que no todos entendemos la emoción del enojo de la misma manera, que evidentemente esa nos va a conectar con algo muy personal, algo vivido, algún tipo de experiencia que nos enseñó, por ejemplo, lo que es el miedo o lo que es el enojo. Y por favor, párenme cuando quieran, porque por ahí de vuelta no las estoy mirando tanto. Al mismo tiempo, todo esto sucede como experiencia, está pasando en el momento y nos predispone a una acción. Por ejemplo, si yo me enojo, físicamente mi cuerpo se va a mover de determinada manera y probablemente o grite o me mueva de manera brusca que lo muestre físicamente. Y esto, por supuesto, es evidente ya para la otra persona, para el entorno, para donde estamos. Así que eso me parecía como muy importante, esa coherencia que existe entre lo que nos pasa internamente y cómo lo expresamos. De vuelta, más con respecto a lo mismo, ¿no es cierto? Algunas definiciones de emoción que me parece importante. Avisen si no dejan de ver también, porque no las estoy viendo. Dado que las emociones son principalmente una experiencia, cualquier definición que hagamos de ellas será una explicación de muchas explicaciones posibles. ¿Qué quiere decir eso? Es una experiencia muy personal, como dije, y lo que tratamos es darle sentido a través del lenguaje. De todas formas, la emoción no se expresa a través de las palabras, sino que es algo como muy energético y muy interno. Eso mismo, ninguna explicación en sí misma será capaz de abarcar las dimensiones de la experiencia. Y yo creo que volviendo un poco a esto, pensándolo un poco, en un grupo de niños que con los que realmente estamos en este momento focalizadas, que es la experiencia con el trabajo con los niños, pero también con el trabajo interno, es nunca asumir que entendemos lo que le pasa al otro desde mi propio observador, ¿no? Un poco una tarea que por ahí resulta imposible, nunca vamos a comprenderlo completamente, pero sí la invitación está en reconocer que desde nuestro observador vamos a poder entender lo que le pasa a la otra persona simplemente con nuestras experiencias y nuestras limitaciones. Y sin embargo, volviendo un poco a esto que decía recién, algún tipo de clue, de guía nos va a dar para ver para dónde va la dirección de lo que está pasando. Ahora voy a parar un poquito de compartir porque me gustaría que hablemos un poquito de esto en particular, ¿sí? Entonces, con lo que acabo de decir, ¿ustedes resuenan con algo en particular, algún tipo de experiencia, algo que les gustaría compartir como para que por ahí tratemos de hacer el ejercicio de escuchar algo concreto, a ver qué emoción estamos viendo cada una de lo que la persona está contando? No sé si me entienden. Yo puedo compartir. A lo mejor alguna recapitulación de lo que hemos visto, porque yo he visto como mucho y me he perdido. Ok. Las emociones son sensaciones, muy cortito, sensaciones que salen de la parte más primitiva de nuestro cerebro, del cerebro reptiliano. Es lo primero que sale. Después el cerebro le trata de dar un sentido. Ese sentido tiene que ver con el contexto, con el lugar, con lo que he vivido. Las emociones en sí lo que hacen inconscientemente es disparar una acción que se traduce en algo físico, en algo verbal.
¿sí? Y por supuesto interno. Pasan como dos cosas. Está lo interno, que es la emoción y lo que me causa y lo que estoy sintiendo. Está la conexión que hace el cerebro con determinada experiencia que me lleva y me predispone a una acción. Y después está lo externo, que es como mi cuerpo y mi lenguaje responde a esa emoción que estoy sintiendo. Después se desprenden como varias cosas, lo que me pasa a mí y lo que les pasa a los otros también con esa emoción, o con esa reacción, con esa acción concreta. En ese juego de a 2, de 3, de 5, lo que trataba de decir de alguna manera era que lo que para mí puede representar, por ejemplo, una situación de enojo o una situación de rabia, aunque todos estén viendo que físicamente yo estoy sintiendo rabia, a veces no tanto, porque hay gente que está enojada pero no se le nota, cada uno de nosotros estamos interpretando algo distinto de esa emoción. ¿Cuál es la solución un poco de eso? Que si nosotros empezamos a entender qué nos viene a decir esa emoción, como con términos un poco más generales, y enseñamos a nosotros mismos y a otros a descifrarlas, a entenderlas, a identificarlas, a vivirlas, a aceptarlas, a no pelearlas, vamos a poder empezar a generar un tipo de comunicación mucho más empática y de alguna manera sin juicio, o por lo menos con no un juicio inicial que trate de juzgarla para acomodarla. Y acomodarla quiere decir que, por ejemplo, en una clase donde los chicos no están escuchando y están todos portándose mal, la primera reacción probablemente sea el enojo y la frustración, pero si yo entiendo por qué me estoy enojando y por qué me estoy frustrando, y después lo traslado al grupo, las cosas pueden salir muchísimo mejor. Es simplemente preguntar qué está pasando. ¿Qué me está pasando a mí con eso y qué le está pasando a los otros? Y entonces mi invitación en este momento era si queríamos de alguna manera, porque me parece que es lo más lindo a veces, escuchar un ejemplo concreto para poder ver si nosotras podemos identificar eso que está sintiendo esa persona y ver qué nos viene a decir. ¿Puedo Sí, hablar? Sí. por supuesto. Bueno, equipo, pues me gustaría compartir una experiencia personal que, bueno, el día de ayer perdí pues a mi mascota, a mi perrito, a mi compañero que nos acompañó por casi 9 años y realmente no sé cómo describir la sensación. Creo que estoy mm, partida, diríamos, o sea, tengo muchas sensaciones, tristeza, también un poco de enojo, porque creo que pude, no sé, de pronto haber actuado de otra más rápido, llevarlo a otro sitio, pero con esto y al sentir una sensación como esta, creo que me puedo empatizar con aquellas personas que lo han hecho y que a veces uno lo mira como, bueno, está en un mejor lugar o no sufrió o, o cosas así, o no llores, ¿no? No llores, que él está bien, él no te quiere ver llorar, pero cuando uno está pasando por un momento así, aunque de pronto se pensará que es digamos, muchos pensarán que es un simple animal o cosas así, em, pues uno se da cuenta que realmente hay personas que sí pueden sufrir de eso y recuerdo, por ejemplo, hablándolo a nivel con los niños, ¿no? ¿Por qué estás así? No, es que se murió mi perrito. No, pero dale, no importa. Y uno ve que eso sí puede afectar mucho en su estado anímico, incluso en su rendimiento en algunas actividades, ¿no? Porque hay momentos en que uno realmente les confieso, no he dormido. Mm, Ayer me sentía, me levanté como a las 3 de la mañana y pensé que, no sé, quería que eso fuera una pesadilla, pero es como decir, mm, no lo voy a volver a ver más. Y pues es algo muy fuerte que estoy pasando y que creo que también estas experiencias a largo plazo nos permitirá empatizar con los demás. Y si nos llegan a decir en un momento, pues entenderlo. Creo que Daisy me dijo una vez eso, ¿no? Hablar desde el empatizar y el entender la sensación de la otra persona, no tanto desde la parte
racional como decir, no, no llores, todo va a pasar, sino en ponerse como en esos zapatos y en darle la oportunidad que reconozca y acepte, ¿no? Creo que eso es el primer paso, aceptación de la situación y vivir el proceso. Y para eso creo que es necesario dejar pasar y sentir la tristeza, aunque a veces uno le pueda tener miedo a eso, porque creo que no nos gusta mucho eso, pero creo que es necesario y creo que es un proceso que pues estamos viviendo y que a largo plazo superaremos. Entonces pues quería compartirles eso. Muchas gracias, Shirley. Y bueno, nada, lamentamos que te haya pasado esto y gracias por estar también, ¿no? Porque no dormiste. Sí. La verdad Alguien es que levantó la la mano. pérdida de un animal es, sobre todo porque precisamente también, ¿no? Algo de lo que se habla en las emociones es que representa eso para mí, ¿no? Y bueno, un animal para uno representa un hijo más muchas veces, así que es una pérdida muy grande, es una pérdida de un miembro de la familia, es eso lo que hay. Así que, pero bueno, lo que has dicho tú creo que es bastante importante, que también es un poco sentarnos en la emoción y es la tristeza y es esa parte del proceso, ¿no? Del duelo. Igual Esa pérdida. quería perdón, Hilda levantó la mano y se la podemos escuchar, pero me gustaría que el ejercicio fuera a ver qué escuchamos primero. O sea, Harley dijiste, porque esa era mi pregunta. Vos dijiste que escuchaste tristeza, o sea, ella lo dijo, inclusive. Shirley sí, Y habló de tristeza. bárbaro. Hilda, ¿qué te gustaría decir? Bueno, mira, yo les voy a contar una experiencia mía. Cuando niña teníamos una perrita negra, hermosa, la quería mucho, la llamábamos Princesa. En ese momento la perrita se embarazó, entonces mi mamá, pues, pues no teníamos los recursos para tener tantos animalitos en la casa, entonces mi mamá dijo, bueno, toca regalarla porque la perrita le tiene unos tumores y no la podemos tener. Entonces, mi mamá nos llevó con la perrita para entregarla a un instituto, a una casa grandísima. Aún paso por esa casa y pienso que la perra está ahí. Eh, y la entregó allá. Nosotros nos vinimos así como callados todos en el camino. Yo tendría unos 9, 10 años. Y como que uno siente un vacío, como que uno deja algo allá y es la época en que yo me gustan los animales, me gustan los perros, pero prefiero no tenerlos porque me da miedo a que se me enfermen, a que se me pierdan o que se me mueran. Entonces yo prefiero, los tengo una temporadita aquí en mi casa y prefiero regalarlos, salir de ellos pronto, porque yo prácticamente nunca pude superar eso. Y creo que a muchos niños de nuestra edad y a mucha gente que aún de esta edad no tiene animales es porque de pequeños los papás le sacaron sus animalitos, se murieron y nunca hubo como un duelo como el que puede estar ahorita viviendo nuestra compañera. Son duelos que definitivamente hay que saberlos manejar y saberlos llevar. Y marcan Ujú. la vida de todas las personas. O sea, no es solamente el hecho de que la mamá no pudo tener malos perritos porque son muchos perros y no se pueden tener en la casa, sino el hecho de que los niños no comprenden y no comprendemos en ese momento la situación, ¿no? Claro. Entonces, sí, siempre he tenido como ese problema, ¿no? Yo los crío, los tengo desde chiquitos, pero ya los veo que están como creciendo mucho y los saco de mi casa. Se van. O sea, no Hilda, soporto. te voy a pedir sí, quédate con eso que acabas de decir porque es interesante que volvamos a eso. A mí me gustaría que lo que hagamos es como que pimponemos de alguna manera que escuchamos, que me parece que es lo más importante, porque hubo dos personas que hablaron, conectaron con una situación, con una emoción que definitivamente generó que el relato de Hilda fuera conectado con el de Shirley.
y dijeron muchas cosas. Entonces a mí me gustaría que muy simplemente y muy realmente para hacer todo esto dinámico y efectivo de alguna manera, digamos que escuchamos, a ver si cada una abre los micrófonos y qué escucharon en esto en estos dos, en estas dos historias. Yo quiero decir lo siguiente con lo que acabo de decir, Hilda, y siento como ese miedo a afrontar un dolor. No sé si me hago entender, o Bárbaro. sea, Sí, sí. eh, O sea, escuchaste miedo sí, a o sea, sentir miedo dolor. a sentir el dolor que puede causar una pérdida, en este caso, pues, de la mascota. Entonces, Ujú. es como evitar ese dolor, o sea, no lo tengo porque me, me va a doler, no lo tengo porque van a crecer y llegará a la edad de su muerte y uy, prefiero evitarlo y no verlo fallecer, pasar por el duelo, pasar por Perfecto. sufrimiento. Entonces, Ivonne, vos lo que escuchaste es miedo. ¿Qué más Sí, escuchamos en estos relatos? Harley dijo tristeza, ¿no es cierto? Bueno, yo he escuchado bastantes cosas, he escuchado tristeza, he escuchado miedo a querer, miedo al amor, miedo al apego, un apego inseguro. eh, Sobre todo me quedaría con el miedo a querer. Miedo, te quedó como más la sensación del miedo. A Ujú. querer, a querer. Estamos hablando de las emociones primarias, por eso estoy tratando de detenerme si es miedo, si es, o sea, obviamente es miedo a querer. A ver, les comparto un poco lo que yo escuché, a ver si eh, el miedo como emoción, por ejemplo. Yo escuché dos como muy importantes, como básicos, digamos, que fue miedo y tristeza. Yo escuché eso en principio. Y después se desprenden como muchas emociones, tanto en el relato de Shirley como en el relato de... ay, me olvidé el nombre porque Hilda. la tengo Ivonne De acá. Ivonne, de ella. Hilda, eso. Em, y después como que se entrelazaron diferentes reacciones o acciones que siguieron en el futuro de las dos. Yo escuché, por ejemplo, bueno, esto desde la emoción. ¿Alguien escuchó algo en las voces, por ejemplo? Las voces, ¿cómo sonaban? La voz Sí, de Marce. Lili es mucho más Li- sentida, ¿no? En este momento se puede percibir pues el dolor tan vivido que está sintiendo. Con Ivonne a mí me llamó mucho la atención cuando dice, yo paso por esa casa y todavía pienso que ahí está, ¿sí? Y había como Cómo, una nostalgia, como un... cómo se Claro, queda dentro de, bueno, yo digo que esa memoria cerebral, ¿cierto? Ese claro. sentimiento tan marcado, pues de un dolor que para ella fue tan grande, dejar ahí su perrito. Yo pensaba, claro, en los animales, lo que tú decías, que para uno es un miembro más de la familia, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando a los niños les niegan la oportunidad de vivir, por ejemplo, el proceso de la muerte de sus abuelos, que a mí eso me parece gravísimo, ¿sí? Y entonces terminan con que es que a mi abuelito se lo llevaron para la clínica y nunca más lo volvió a ver, ¿sí? ¿Qué pasó con mi abuelo? ¿Sí? Claro. ¿Por qué no Ujú. ese deseo, digámoslo así, que a veces sienten los adultos por negar las llamadas malas emociones en los niños, entonces que no sientan la tristeza, que no sientan el dolor, entonces como que eso no está permitido que lo sientan porque Un son poco, niños. un poco lo que yo escuchaba era que a Hilda le había pasado eso, ¿no es cierto, Daisy? Claro, Como la que no la... corta. Claro. Marce, Y vos querías entonces, decir algo, que te interrumpimos. lo que No, yo no, decía eso, que como nosotros, que como se estigmatizan, digamos, algún tipo de emociones, entonces ese tema de que hay que salir rápido de ellas, de que no, pues ojalá no la vivas, ojalá rápido, porque eso no es bueno, no es bueno estar triste, no es bueno llorar, no es bueno que te sientas así. Yo les quiero contar una tema, yo sé que ustedes saben que yo he pasado por un proceso a nivel de mi corazón súper delicado este año y, por ejemplo, en este momento de mi vida, yo estoy empezando a reconocer y a darme cuenta que lo que yo tengo en mi corazón no es físico, es un proceso ahí que tengo de emociones bastante complejas durante no sé cuántos años, ¿sí?
porque resulta que me han hecho 50.000 exámenes y todos los exámenes salen perfectos y ningún médico comprende por qué yo tengo un FIB de 34, ¿sí? Y como además no tengo ninguno de los síntomas que debería tener teniendo ese FIB. Entonces yo hoy en ese momento digo, venga, esta vaina no es tan física, esta vaina tiene un contexto anterior ahí, mucho más emocional de pronto, y tiene mucho que ver con eso, porque tú tienes que ser fuerte, tú tienes que mostrar que eres, que puedes, que eres empoderada, que tienes, y resulta que a nosotros se nos olvida que la emoción hay que vivirla, porque si la emoción no se vive, repercute en la parte física en algún momento. Entonces, yo lo que estoy escuchando es que vos estás empezando a comprender que esta condición supuestamente médica que tenés, en realidad está conectado con una emoción no expresada o suprimida o oprimida, que al no entenderse en el contexto como algo válido e importante, el resultado fue que tuviera un impacto en tu cuerpo. Que hoy por hoy tiene una condición médica con un título, pero que en realidad lo que querés yo lo que estoy escuchando es que decís que quizás eso, si hubiera sido de otra manera, si hubiéramos podido haber hecho el trabajo de entender qué te pasaba y poder haber dejado que esas emociones salieran en lugar de taparlas, quizás hoy lo podrías estar viviendo esto, o por ahí no vivirlo, o que no sería lo que es. Claro, el dolor hay que vivirlo. Eso, bueno, ¿ves? Acá estamos, porque el taller en realidad de lo que habla, de lo que estamos tratando de hacer acá, es de aprender a no tenerle miedo a las emociones, entendiendo que si no le damos la importancia y el lugar para poder expresarlas, inevitablemente el impacto es muchísimo más grande en el resto de nuestra vida. Y muchas veces, voy a volver a traer el sistema educativo, la concentración y el foco está dado en determinadas características que tienen que ver con que el ámbito tiene que ser un ámbito de instrucción. La instrucción está dada por una currícula que tiene que ver con matemáticas, con lenguas, y en realidad la parte emocional, que es la que está detrás de todo, porque, a ver, ¿quién está detrás de todo? Nosotros, nuestro cuerpo. Ese ser humano que está sentado aprendiendo y escuchando, si no está pudiendo expresar, sentir, vivenciar lo que siente, inevitablemente todo lo que le digan no va a tener mucho sentido. Yo últimamente le quiero contar algo rápido. Estoy empezando mis clases directamente preguntándole a todos cómo están. Y ya como que me están preguntando a ver qué pasa. Pero no hay clase que yo no empiece preguntándoles cómo se sienten. Y a partir de ahí puedo dar una clase. Y el resultado es simplemente que cada uno se sintió escuchado, validado, y no estamos tratando de gestionarlo en ese momento o darle una respuesta en ese momento, sino simplemente darle espacio y lugar a la emoción y al sentir. El poder O sea de que la hasta vulnerabilidad. a ver, simplemente darle lugar a lo que es muy importante para nosotros. Y no quiero seguir, Marce, no me quiero ir de lo que querías decir, por favor. No, tranquila, sigue, que ya, yo Ya voy llegando. Yo escuché, para poder ser respetuosos con los tiempos también y para poder salir, por lo menos esto es un tema muy interesante y que nos atraviesa muchísimo, a mí me gustaría muy simplemente mostrar las dos emociones básicas que aparecieron, decirles que se expresaron en los tonos de voz y también inclusive en la respiración. No sé si la escucharon, las respiraciones entre las palabras eran diferentes. Se conectaron a través del lenguaje con experiencias previas. Esto de vuelta, estoy dando dato para que podamos llevarnos como un poco lo que acabamos de escuchar. Hubo una narrativa, Shirley, por ejemplo, habló de sin dormir, espero que haya sido una pesadilla, pensé, no llores, hay que salir rápido, mejor, o sea, hay que salir rápido de esto porque me da miedo quedarme en esto. También habló de duelo y también habló automáticamente de una situación de empatía con otros a través de entender lo que significaba la pérdida. Está Shirley, ¿no? Y Shirley, con todo tu permiso, alguien quizás con mucho trabajo personal,
con mucho compromiso con su trabajo interno, y quizás con esta conciencia de la importancia de las emociones, ella lo conectó con la importancia de validar a otro. Es importante que tengamos en cuenta nuevamente que no nos manejamos en un mundo en donde todos compartimos este lenguaje. Entonces lo que dijo Shirley de la empatía, automáticamente puede ser que no exista para cualquier otra persona que venga y nos visite y esté escuchando el relato de Shirley. Quizás hay alguien que escucha a Shirley y se empieza a contar otra cosa. ¿Sí? Eso también es importante. En el segundo caso, en el caso de Hilda, que también hubo otro tono de voz, la decisión fue, y esto es importante, que como tuvo una pérdida que no pudo vivenciar, que no pudo sentir, que casi se la obligó a escaparse de esa sensación de pérdida, ella ha decidido evitar esa conexión emocional de estas características para no volver a vivir ese dolor. Casi como creer que no volver a vivir ese dolor es muchísimo más rico o muchísimo mejor para ella que volver a abrir su corazón para poder experimentarlo y quizás de alguna manera sanar lo que le pasó. Y eso también es otro lugar para explorar. A mí me gustaría mostrarles lo que se llama la reconstrucción lingüística de la tristeza y del miedo. No las quiero sacar de este momento, pero es importante darle por ahí un poco de contexto, ya que estamos acá en una conversación con un propósito que tiene que ver educativo de alguna manera. El miedo, la reconstrucción lingüística sería esto: hay una posible pérdida o hay una pérdida, hay una amenaza o un peligro. En sí, el miedo es perder algo muy valioso para nosotros. El miedo es aquello que yo quiero tanto. En general, las personas pensamos en los seres más queridos, nuestros hijos, nuestros padres. Hay algo que no queremos perder. Y también conectado a eso, lo desconocido, de que si eso ya no está, ¿qué pasa con eso? Hay una desproporción entre la amenaza a la que me enfrento y los recursos que tengo, lo que decía recién Hilda, ¿no? Perdí algo, hubo una amenaza muy fuerte, lo perdí a mi perro y en realidad decido no tenerlo porque creo que no tengo los recursos, no tengo la habilidad de volver a tener a otro perro o a otro amor o a otro compromiso, porque no creo que pueda ser capaz de vivirlo y de seguir adelante si lo volviera a perder. Me predispone a luchar, a defenderme, a huir, me paraliza. El miedo me paraliza muchas veces. Físicamente me contraigo, me pongo dentro mío y pienso en supervivencia. De vuelta, el miedo es algo como muy primitivo. Nosotros salimos de alguna manera a la vida con un montón de peligros y de cosas alrededor, y el miedo de alguna manera nos marca dónde está ese peligro. El peligro, la pérdida es un peligro. Y en general el miedo también no nos deja estar en el momento presente porque estamos pensando que podemos perder algo que nos importa muchísimo. El otro, que es la tristeza, es esto que decía Shirley. He tenido una pérdida, he sufrido una pérdida. En el momento que recién perdemos a alguien o perdemos algo, no está la aceptación. Está lo que dijo Shirley, la negación, el querer que no pase. Y cuando sentimos tristeza, por supuesto, lloramos, nos lamentamos, recordamos, y por último nos conecta con el duelo, que también lo dijeron las dos de alguna manera. Hay un periodo en el que tenemos que darle lugar a que esa pérdida se vaya de alguna manera transformando en una aceptación, en una aceptación de la realidad para poder darle espacio a lo nuevo, ¿no es cierto? Aceptar que hay un espacio vacío. Voy a parar de compartir nuevamente. ¿Qué resuenan con esto que acabo de decir? ¿Cómo lo sienten?
Bueno, yo pienso que una de las cosas que yo ahorita te estaba escuchando y creo que una de las cosas que a uno más le cuesta, bueno, yo no sé, a mí, es como reconocer biológicamente la emoción. Y cuando uno trabaja en la consulta también se da cuenta. ¿Tú qué sientes? Y uno, no, pues como que no lo tengo claro, ¿sí? Ganas de llorar. Bueno, pero realmente esa es la respuesta a una emoción o a una situación que nosotros estamos viviendo corporalmente, que creo que es la que más nos cuesta reconocer porque cuando yo la reconozco pienso que también me queda como un poquito más fácil, no digo que manejarla, porque yo pienso que la emoción es para manejarla, sino para transitarla, ¿cierto? Entonces, ese reconocimiento corporal de la emoción creo que nos cuesta bastante. Bueno, y tengo una pregunta entonces con respecto a eso, porque eso es súper importante. ¿Por qué crees que te cuesta conectarte con lo corporal? ¿Qué explicación podría existir? Bueno, yo pienso que, bueno, si voy a hablar de este proceso que estoy viviendo yo, de este desierto que estoy atravesando, creo que es como, pues tiene que mucho que ver con ese temor a, a vivenciarla, ¿sí? O sea, es ese deseo más bien, digamos que tiene que ver mucho más como desde lo cognitivo, ¿sí? A que de la emoción hay que salir rapidito, ¿sí? Entonces, creo yo que es esa parte de, de no, de no saberla leer, digámoslo así. Y a mí me gustaría como hacer como un doble clic ahí y decir lo siguiente, es que en realidad no nos enseñaron eso. Es que en realidad la educación fue de acá para acá. Si nosotros hubiéramos tenido en algún momento algún tipo de información de cómo el cuerpo siente las emociones y qué emociones podemos conectarlas con diferentes experiencias, y ellas han sido parte de nuestro aprendizaje, sería tan fácil como que yo ahora te diga que me digas la tabla del 5. O sea, la única diferencia es que algo que fue muy instruido y muy transmitido desde la parte verbal, desde la parte del razonamiento, la educación tradicional prusiana, o sea, nosotros, cómo nos manejamos en que el saber es absolutamente todo, el saber a través de el lenguaje que describe lo que sucede, pero nos olvidamos de la sabiduría del cuerpo y del corazón y del alma. El cuerpo aloja la sabiduría más grande que tenemos. Cualquier tipo de ejercicio que hagamos, cuando lo hablamos, lo estamos controlando de alguna manera, lo que decimos, cómo lo decimos, en este momento, por ejemplo. Ahora, si yo paro un minuto y le pregunto a mi cuerpo qué siente, me va a dar una información diferente. Entonces, eso que estamos diciendo, que a veces es, ¿qué te pasa? Y no sabemos, es parte de ser analfabeto en las emociones, en el cuerpo. Es esa parte de nuestra educación que nos falta. Es esa parte que colectivamente aceptamos dejar de lado para concentrarnos en otra, dándole muchísima más importancia a lo académico desde el saber, que es el del saber desde el ser, desde ese ser que somos. Ese ser tan sabio que en realidad si se conecta con la energía, las emociones, el cuerpo, quizás le daríamos muchísimas más respuestas a todos desde otro lugar. ¿En qué estamos? Con esto que voy diciendo. Me gustaría escucharla. Yo creo que, bueno, las emociones abarcan muchas cosas y es como aprender, obviamente pues no lo sabemos, pero nos toca aprender a conocernos. Por ejemplo, lo que expresa Daisy de sus emociones y de su tema con el corazoncito. Es como saber cuál es la causa y aprender a cómo manejar todas las emociones. Como tú dices que ya tienes como identificado qué es más o menos, qué son tus emociones, como identificar qué emociones y aprender a manejarlas. Por ejemplo,
lo que decía Shirley y Hilda María, en las dos veía yo que pues obviamente hay tristeza, ¿sí? En Shirley, una tristeza presente, y en Hilda María una tristeza del pasado, pero la tiene ahí, la tiene y la guarda ahí todavía. Está No la alojado. ido a manejar. O sea, bueno, sí, sí, mi perrito se murió, se fue o me lo quitaron, porque puede pasar también eso, que se separe uno de su mascota y no sepa, o sea, y no lo sepa uno manejar, ¿no? Gestionar. Emocional, Claro, emocional. claro. Ujú. Claro, y eso era en parte de lo que veníamos hablando, que en realidad en esta conversación de hoy íbamos a identificar ciertas emociones. Ahora antes de irnos voy a nombrarlas a las que por lo menos nosotros tenemos. Ujú. Es identificarlas, es identificarlas desde el cuerpo para poder darle sentido, para poder conectarlas. Es también habitarlas y no rechazarlas o clasificarlas. Es también de alguna manera entender que lo que le pasa al otro es muy personal y nosotros, más allá de poder ver lo que le pasa, estamos entendiéndolo a través de nuestro propio entendimiento de la emoción. Y es también, lo que estuvimos también escuchando es que inevitablemente cuando las emociones primarias no tienen un lugar y un espacio para poder ser vividas, expresadas, sentidas, gestionadas, se conectan con otras emociones. La tristeza se puede transformar en depresión, la tristeza se puede transformar en resentimiento, la tristeza se puede transformar en fobias. Y ahí es como que vamos a los entramados de otras cosas. Lo que diría es que si no gestionamos la emoción dándole el lugar que necesita, va a tener un impacto de otras características. El corazón de Daisy, ¿sí? Por ejemplo. O en el caso de Hila, el nunca más tener perritos para no sufrir. De alguna manera, la mutilación de esa conexión para no sufrir. Que en el fondo quizás le está quitando la posibilidad de seguir dando su amor o de conectarse con los animales de otra manera, en este caso en particular. Si lo llevamos al educativo, me parece que es importante que lo que tratamos de decir acá es que reconocemos la importancia de la gestión de las emociones en la educación. Y también reconocemos que la importancia de las emociones no es solamente de acá para afuera, que si no lo hacemos internamente como docentes, como practitioners, como personas que trabajamos en un ámbito educativo, si no podemos gestionar nuestras propias emociones y trabajar este diccionario de alguna manera, desde lo corporal, lo mental, lo verbal, también va a ser difícil poder llevar a cabo la tarea de poder gestionar hábitos y comportamientos dentro de una aula, porque muchas veces los contrarrestamos, o los tratamos de coartar, o nos molestan. En el fondo todos lo que tenemos son muchas emociones juntas que tenemos que identificarlas para poder salir, no desde la emoción, sino desde la sabiduría de entenderlas. A mí me gustaría hacer una pregunta al grupo y es, ¿qué son las emociones para vosotros, equipo? Porque hemos empezado como diciendo cuáles son las emociones principales que creemos que existen, pero si en una breve frase podríamos decir qué son las emociones para cada uno, sería genial. Para mí sería una sensación. Bien. Para mí es una reacción. Para mí es como el estado, como un estado del momento de las circunstancias que uno esté viviendo. Para mí Para es mí, una identidad, ay, ¿Para ti es, perdona, Ivonne? una identidad. para mí Una es una, identidad, la emoción es una, perdón, para entender, ¿es una identidad la emoción? Sí, digamos que por lo menos yo me he dado cuenta que muchas personas dicen yo, no sé, por ejemplo en mi caso, yo soy muy sensible o muy alegre,
¿sí? Entonces, digamos que uno se puede identificar con una emoción en particular. ¿Y para Shirley? Para mí es como un sentimiento, yo creería. Bueno, pues para mí, pues justamente he hecho la pregunta porque digo, hemos empezado viendo las emociones, pero no sabíamos un poco qué era para cada una las emociones. Para mí las emociones son una herramienta que tenemos y que nos permite poder entender y conectarnos con el mundo y poder entendernos a nosotros. Entonces es como si fuera un escáner, ¿no? Tengo miedo, entonces hay algo fuera que posiblemente me está creando ese miedo, o hay un recuerdo o posiblemente es interno, pero de alguna forma es algo que me está dando una información. Estaría bueno que Miss Valeria nos dijera qué son las emociones. Al principio les di 3 definiciones de las emociones al principio. Ahora voy a volver a recapitular esa parte. Las emociones son una experiencia y son mensajeros, exactamente como lo dijiste. Las emociones es una sensación, es información, y viene desde algo, como dije antes, de una parte nuestra como muchísimo, es inconsciente y primitivo, y de alguna manera nos pasan en un nivel que no está racionalizado todavía. Es como que dispara, la emoción dispara. Me pareció muy importante que cuando, ahora no recuerdo el nombre, dijo que era una identidad, decir que la emoción es diferente a un estado de ánimo. El estado de ánimo sería lo que ella quería decir, una identidad. Hay gente que es más melancólica o hay gente que es más alegre. A veces la emoción sostenida en el tiempo se transforma en un estado de ánimo que quizás interpretamos como ser parte de nuestra identidad. Lo cierto es que no todas las personas están felices todo el tiempo o tristes todo el tiempo, pero sí es cierto que una emoción que es instantánea y que me predispone a la acción no es una identidad en sí, sino que la identidad es un estado de ánimo que después se sostiene en el tiempo cuando la emoción se queda mucho tiempo en el mismo lugar. La tristeza sostenida se transforma en un estado de ánimo permanente que nosotros vamos a poder de alguna manera, cuando nos relacionamos con esa persona, como percibirlo como parte de su identidad, como quien es. Y sin embargo, no es tan así, porque no hay nada muy estático si lo gestionamos. Justamente el trabajo de gestionar la emoción es el que nos permite mostrar todos nuestros colores y nuestras formas y nuestras diferentes aristas y áreas. Gracias por traer lo de que cada uno es importante, o sea, es importante, Harley, gracias por traerlo. Era para cada uno la emoción. Yo también estoy aprendiendo en estas conversaciones, así que quizás al principio fui a darles la definición nuestra, desde el lugar de la escuela de coaching que yo vengo, que es protagonista de cambio, entonces me fui un poco como para darle definición desde donde venía. Está muy bien que hayamos compartido lo que es para cada uno, y espero yo pueda saberles como diferenciado de alguna manera qué es una emoción y qué es un estado de ánimo. Para finalizar, me gustaría nombrarle las emociones que nosotros sí manejamos, que son 6, y probablemente nos hemos quedado un poco cortos con respecto a ir más en detalle sobre ellas. Hay muchísimo para poder de alguna manera diseccionar de las emociones, y hay como diferentes situaciones que podemos poner como ejemplos. Voy a compartirles la que nosotros manejamos. Es la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la ternura y el erotismo. En general, la ternura y el erotismo no están como emociones básicas en la mayoría de las corrientes. Está la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Este tipo de lineamiento que sigue la escuela donde yo estudio incluye la ternura y el erotismo porque le da importancia a 2 emociones que en realidad se conectan con otro tipo de acciones en nuestra vida.
Y estas dos últimas las voy a dejar como un poco de lado, pero si nos concentramos en la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia, hoy hablamos de la tristeza y del miedo. En la conversación de hoy pudimos de alguna manera identificar esas emociones en la narrativa de dos compañeras que describieron lo que les pasaba. Hicimos como una especie de reconstrucción lingüística, qué significaba uno y la otra, que eso también es como súper importante a la hora de identificarlas y saber qué significan. Ese es un documento como súper importante. A mí me encantó entender qué me venía a decir la emoción. Si siento miedo, ¿qué es? Si siento enojo, ¿qué es? O tristeza. También vimos que es importante entender que eso se expresa en diferentes partes y nos predispone a la acción. Y también hoy hablamos mucho de empatía. Mucho de empatía porque eso es lo que nos une en principio trabajando en un proyecto como el que estamos, como que estamos juntas, y tiene que ver con la importancia que le damos en el trabajo personal, la identificación de las emociones, la gestión de lo que nos pasa, la importancia de eso para poder extenderlo a nuestros ámbitos. Yo no quiero hablar más, digo, porque si no es como que me doy cuenta que nos metemos en un mundo como mucho más grande. Pero me gustaría escucharlas a ustedes, si les hizo sentido, si hay algo que tendríamos que hablar un poco más, cómo se estarían yendo de esta primera iniciación, taller chiquito de las emociones básicas. Yo tengo una pregunta. Pues me gustaría saber, digamos, en estos casos de duelo, ¿cómo se podría gestionar las emociones y si es recomendable revivir por medio de fotos, recuerdos, digamos, en esta etapa en donde está todavía muy, digámoslo así, la herida todavía está muy fresca? Entonces, no sé si es recomendable o cómo vivir o qué consejos para vivir esta especie de pérdidas, ¿no? Esa, A mí, Shirley, lo que me sale decirles lo siguiente, porque quizás la idea no es como darte un consejo en este momento, pero sí validar lo que te pasa y decirte como siguiente que lo que vos creas que está bien hacer en este momento va a ser lo mejor para vos. Clarísimo, es como todo es válido mientras te sirva a ti, con lo cual cualquier cosa si quieres ver fotos, si quieres llorar, si quieres cualquier forma de expresión, Seguir el corazón, ¿no, Harley? sentarte, como decía Miss Valeria, en los sentimientos y en las emociones, es válido. Súper buena. Porque si no estaríamos tratando de darle como reglas al duelo. Y justamente las reglas del duelo son muy personales y obedecen a lo que dice tu corazón. Porque si yo te digo, para evitar el duelo, hace esto, 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 a ver, si potencialmente el duelo se extendiera en un tiempo demasiado largo, probablemente tendríamos que usar estrategias. Pero en este momento, Vívelo. yo te diría, conectate con tu corazón y lo que él te diga va a ser lo mejor para vos. Yo quiero decir otra cosa. ¿Sí? Creo que es también bonito, no sé, digo yo bonito, validar ese momento. Digamos, no negarlo, no evitarlo, no pasar la página, sino afrontarlo y validarlo, o sea, darle el valor que se tiene, ¿no? Ya sea en este caso, pues, en la pérdida de una mascota. Es justamente eso, es como reconocer que ese ser estuvo en nuestras vidas o en tu vida y es darle ese valor. Totalmente. Creo que tiene que ver simplemente con eso. Y ahí vamos a realmente sacarle la expectativa de cómo gestionar este tipo de emociones para volver a decir con muchísima fuerza que lo que hay que hacer es sentarse en ellas, vivirlas, sentirlas y darse el total permiso y libertad para poder gestionarlos como nos sale, sin el juicio de lo que está bien y de lo que está mal, entendiendo que lo que funciona para cada uno es lo mejor, lo que funciona para mi bienestar mayor, para lo que me está pasando.
A veces es difícil, y volviendo al tema que vamos a hablar hoy, regularlo, y si buscamos de la regulación, eso también es como un termómetro interno. Si estamos haciendo algo que nos está causando mucho dolor al hacerlo, también es importante escuchar eso y decir, bueno, estoy mirando fotos, pero quizás ya no tengo que mirarlas más por hoy, porque hoy necesito descansar. Entonces ese termómetro interno, que es esa gran voz maravillosa, sabia, que nos han dicho que quizás tenemos que dejar de escucharla, es la que también nos va a guiar en este proceso. La invitación es que se escuchen a sí mismos siempre y que ojalá el entorno que los rodea también los deje vivir como quieran vivir las emociones que tienen. Muchísimas gracias. Pues chicas y chicos, con esto, bueno, solo chicas, hemos terminado por hoy. Damos finalización a la sesión. Voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias por habernos escuchado y esperamos que esto también llegue a muchas más personas porque al final estos son ejemplos, pero hay muchas más personas a las que podemos llegar. Un abracito grande.